A las 11:15 exactamente de la mañana del 9 de abril de 1944, el teniente comandante Richard Morrison estaba de pie en el puente del USS Pillsbury, observando un submarino alemán romper la superficie, aproximadamente a 700 yardas de su proa de estribor. Había pasado 10 meses comandando una escolta de destructores, conducido docenas de ataques con cargas de profundidad, pero logrado 0 capturas durante todo ese tiempo. El U-Boot que acababa de emerger a la superficie era el U-515, comandado por uno de los haces de submarinos más mortales de Alemania en toda la Kriegsmarine. Werner Henke había hundido 25 barcos aliados durante su carrera en el mar. Más de 600 hombres, mujeres y niños se habían ahogado cuando torpedó el barco de tropas británico Ceramic en diciembre de 1942. Ahora el barco de Henke estaba lisiado, forzado a la superficie por horas de implacables cargas de profundidad del Pillsbury y sus barcos hermanos operando de manera coordinada. La tripulación alemana se apresuró desesperadamente hacia la cubierta. Algunos hombres manejaron sus cañones de cubierta en una última resistencia, mientras otros saltaron directamente a las frías aguas del Atlántico. El barco de Morrison abrió fuego inmediatamente. También lo hizo el USS Flaherty. Las ametralladoras barrieron la torre de mando del submarino con efecto devastador. Los cohetes surcaron el agua desde aviones que daban vueltas arriba en apoyo. En minutos, la proa del U-515 se levantó dramáticamente hacia el cielo. Se deslizó hacia atrás en el Atlántico y desapareció bajo las olas. 44 marineros alemanes fueron sacados del agua, incluido el propio Henke. El grupo de tareas había destruido uno de los U-boats más exitosos de Alemania. Por cualquier medida, fue una victoria completa. Pero el capitán Daniel Gallery, al mando del portaaviones de escolta USS Guadalcanal, y todo el grupo Hunter Killer, vio algo completamente diferente. Vio una oportunidad perdida que lo perseguía. Gallery había observado al U-515 flotar en la superficie durante casi 10 minutos antes de que finalmente se hundiera. 10 minutos. En ese tiempo, sus barcos habían hecho exactamente lo que la Marina los había entrenado para hacer a través de innumerables ejercicios. Habían destruido al enemigo con máxima eficiencia, pero Gallery se dio cuenta de que si hubiera estado listo, si hubiera entrenado grupos de abordaje por adelantado, podría haber capturado el submarino en lugar de hundirlo. El valor de inteligencia habría sido absolutamente extraordinario. Libros de códigos alemanes, máquinas de cifrado Enigma, sistemas de guía de torpedos, tecnología de rastreo acústico. Los aliados habían estado intentando desesperadamente descifrar los códigos navales alemanes durante años con éxito limitado. Un U-boat capturado podría entregarles todo lo que necesitaban de un solo golpe. Ningún buque de guerra estadounidense había abordado y capturado un buque enemigo en el mar desde 1815. La guerra de 1812, 129 años antes. La Marina ya no entrenaba a los marineros para acciones de abordaje. No había procedimientos, ni protocolos, ni manuales. Nadie había siquiera considerado posible en la guerra naval moderna. Gallery decidió cambiar eso inmediatamente. El problema era inmenso y desalentador. Las tripulaciones de U-boot alemanas estaban entrenadas para hundir sus barcos en minutos de emerger bajo ataque. Abrían válvulas marinas deliberadamente, colocaban cargas de demolición en todo el buque, destruían libros de códigos y destrozaban equipo sensible. Incluso si los marineros estadounidenses pudieran alcanzar un submarino en superficie, estarían abordando un barco hundiéndose equipado con explosivos y diseñado para hundirse rápido. Los alemanes preferirían morir antes que dejar que sus secretos cayeran en manos aliadas. Eso se perforaba en cada submarinista desde el primer día de entrenamiento, y las estadísticas eran brutales e implacables. Solo en 1943, los submarinos alemanes habían hundido más de 300 barcos mercantes aliados.
Las escoltas de destructores estadounidenses que los cazaban enfrentaban una ecuación simple. Encuentra el submarino, destrúyelo antes de que te destruya. No había tiempo para grupos de abordaje, ningún margen de error en absoluto. Cada segundo que un U-boot permanecía a flote era otro segundo que podía disparar torpedos a tu barco. El Pillsbury de Morrison era una escolta de destructores clase Edsall, 1.200 toneladas de desplazamiento, cañones de 3 pulgadas, cargas de profundidad y morteros Hedgehog. Fue construido específicamente para cazar y matar submarinos, no para capturarlos intactos. Pero Gallery había dado la orden a todo su grupo de tareas. Cada barco en el grupo de tareas 22.3 formaría un grupo de abordaje. Entrenarían rigurosamente, se prepararían meticulosamente, y en su próxima patrulla, intentarían algo que la Marina de los Estados Unidos no había intentado en más de un siglo. Si quieres ver cómo la tripulación de Morrison se preparó para una misión imposible, por favor, presiona ese botón de "Me gusta" ahora mismo. Nos ayuda a llevar estas historias olvidadas a más espectadores que necesitan escucharlas. Suscríbete si aún no lo has hecho. Ahora, de vuelta al Pillsbury y su tripulación. El grupo de tareas regresó a Norfolk a finales de abril de 1944. Morrison reunió cuidadosamente a sus mejores hombres. Les dijo que iban a abordar un submarino alemán durante su próxima patrulla. Tenían 6 semanas para descubrir exactamente cómo hacerlo. El 15 de mayo de 1944, el Pillsbury zarpó de Norfolk con una nueva directiva de misión. La orden oficial decía patrulla antisubmarina de rutina. Pero Gallery había recibido autorización secreta de los más altos niveles del Comando Naval. Trae uno de vuelta vivo. El grupo de abordaje del Pillsbury consistía en 8 hombres seleccionados por habilidades específicas. El teniente de grado junior, Robert Hayes, los lideraría. Tenía 41 años, un ex marinero alistado que había ascendido a través de los rangos durante 25 años en la Marina. Servía como oficial asistente de ingeniería del barco. Conocía la maquinaria íntimamente. Conocía tuberías y válvulas y cómo los barcos se mantenían a flote. Hayes nunca había abordado un buque enemigo antes. Nadie en la Marina de los Estados Unidos lo había hecho, no en memoria viva. El entrenamiento comenzó inmediatamente después de que el Pillsbury dejó Norfolk. Cada día, Hayes entrenaba a sus hombres en la popa. Practicaban escalar sobre barandas repetidamente. Ensayaban saltar desde un bote ballena a una cubierta en movimiento. Memorizaban el diseño general de un submarino alemán tipo 9, basándose en fotografías de inteligencia y dibujos técnicos proporcionados por la inteligencia de la Marina. Los desafíos eran absolutamente asombrosos. Un U-boot en superficie estaría dando vueltas erráticamente, su timón probablemente atascado por daño de cargas de profundidad. La cubierta estaría resbaladiza con agua de mar y aceite combustible. Los marineros alemanes aún podrían estar a bordo, armados y desesperados. El submarino podría sumergirse en cualquier momento, llevando al grupo de abordaje con él hasta el fondo. Y luego estaban los explosivos de los que preocuparse. Los comandantes alemanes seguían protocolos estrictos para el hundimiento. En el momento en que un U-boot emergiera bajo ataque, el capitán ordenaría armar las cargas de demolición inmediatamente. Estas estaban colocadas por todo el submarino, diseñadas para detonar y enviar el barco al fondo en minutos. La tripulación también abriría válvulas marinas, inundando la sala de máquinas y espacios de control con agua de mar. Incluso si los marineros estadounidenses alcanzaran el submarino, estarían entrando a un buque que estaba simultáneamente hundiéndose y equipado para explotar. El equipo de Hayes tenía que trabajar rápido. Estimaban de 3 a 5 minutos desde el abordaje hasta la inundación catastrófica. En esa ventana estrecha, necesitaban localizar y desactivar cargas de demolición, encontrar y cerrar válvulas marinas, y detener cualquier otra medida de hundimiento que los alemanes hubieran iniciado. Todo mientras navegaban por el interior estrecho y desconocido de un submarino extranjero en casi total oscuridad. Las herramientas eran básicas: llaves, linternas,
armas de mano. No había equipo especializado para capturar submarinos enemigos, porque nadie había necesitado ninguno antes. Gallery realizó conferencias con sus capitanes de escoltas de destructores durante todo el viaje de 3 semanas. El comandante Thomas Bennett coordinó el enfoque táctico. El plan pedía uso cuidadoso de armas una vez que un U-boat emergiera. Los barcos dispararían solo cañones de pequeño calibre, suficiente para llevar a la tripulación alemana por la borda, pero no suficiente para hundir el submarino completamente. Los aviones ametrallarían las cubiertas para evitar que el enemigo manejara sus cañones, pero se ordenó a los pilotos evitar impactos debajo de la línea de flotación. El objetivo era herir el submarino, no matarlo. El papel del Pillsbury era absolutamente crítico. Sería el primer barco en bajar un grupo de abordaje. Morrison posicionó sus tripulaciones de botes ballena para despliegue rápido. En el momento en que un U-boat rompiera la superficie, Hayes y sus hombres estarían sobre el costado y corriendo hacia él. No había garantía de que el plan funcionaría. La Marina nunca había intentado algo como esto antes. La inteligencia sugería que las tripulaciones alemanas podían completar procedimientos de hundimiento en menos de 4 minutos. Si el equipo de Hayes era incluso 30 segundos demasiado lento, se hundirían con el submarino. El grupo de tareas navegó al sur hacia las islas de Cabo Verde, frente a la costa oeste de África. Los informes de inteligencia indicaban actividad de U-boat en las rutas de navegación. Los aviones del Guadalcanal volaban patrullas constantes, buscando periscopios y mástiles de snorkel. Pasaron días sin contacto. Los hombres se pusieron inquietos. Hayes continuó entrenando a su grupo de abordaje, pero la repetición los desgastó. Habían memorizado cada procedimiento, habían ensayado cada escenario. Ahora simplemente esperaban. En la mañana del 4 de junio de 1944, el grupo de tareas estaba a 150 millas al oeste de Cabo Blanco. Gallery había ordenado un cambio de rumbo para dirigirse a Casablanca para repostar. La patrulla parecía terminada sin encontrar ningún objetivo. A las 11:09 de la mañana, el operador de sonar a bordo del USS Chatelain reportó contacto. Rumbo 045, distancia 800 yardas. Un submarino estaba corriendo sumergido directamente hacia el portaaviones Guadalcanal. El equipo de Hayes había entrenado durante 6 semanas. Ahora tenían minutos. El Chatelain giró bruscamente a estribor y aceleró hacia el contacto. 2 cazas FM-2 Wildcat del Guadalcanal se lanzaron hacia el mar. Sus pilotos detectaron la forma oscura de un submarino corriendo justo debajo de la superficie. Abrieron fuego con sus ametralladoras, cosiendo líneas de rocío a través del agua para marcar la posición para los destructores abajo. A las 11:16 de la mañana, el Chatelain soltó su primer patrón de cargas de profundidad. La explosión envió columnas blancas de agua erupcionando hacia el cielo. El petróleo burbujeó a la superficie. El submarino fue golpeado. 6 minutos y medio después del primer ataque, el U-boat rompió la superficie a 700 yardas del Chatelain. Surgió con la proa primero, su casco gris chorreando agua de mar. Su torre de mando estaba marcada con óxido. Las cargas de profundidad habían atascado su timón. Sus luces estaban apagadas. El agua de mar se derramaba a través de tuberías agrietadas en su sala de máquinas. El submarino comenzó a dar vueltas a estribor a 5 o 6 nudos, incapaz de dirigir. Los marineros alemanes se apresuraron a través de las escotillas hacia la cubierta. Algunos intentaron alcanzar sus cañones de cubierta. El Chatelain y las otras escoltas abrieron fuego con todo lo que podían apuntar. Las rondas de ametralladora chispearon en la torre de mando. Un marinero alemán cayó muerto en la cubierta. El resto levantó sus manos y comenzó a saltar al Atlántico. En el puente del Pillsbury, Morrison observó al submarino girar en espiral a través del agua. Este era el momento. Dio la orden de bajar el bote ballena. Hayes y su equipo de 8 hombres ya estaban esperando. Se dejaron caer en el bote y zarparon.
El timonel dirigió directamente hacia el camino circular del submarino. El U-Boot aún se movía, aún giraba. Tendrían que interceptarlo como persiguiendo a un animal herido. El bote ballena cortó dentro del arco del submarino. Los hombres podían ver el casco gris haciéndose más grande con cada segundo. El petróleo hacía resbaladiza el agua a su alrededor. Los marineros alemanes se agitaban en las olas cerca, gritando y agitando para ser rescatados. Hayes los ignoró. Su enfoque era el submarino. El bote ballena se acercó al costado. El casco estaba resbaladizo con petróleo y agua de mar. Hayes agarró una barandilla y se subió a la cubierta. Sus hombres siguieron. El submarino rodó bajo sus pies, aún dando vueltas, aún hundiéndose por la popa. Un cuerpo alemán yacía boca abajo cerca de la escotilla de la torre de mando. No había otros marineros enemigos visibles. Hayes no dudó. Trepó por la escotilla y cayó en la sala de control. El interior estaba casi oscuro. La iluminación de emergencia proyectaba sombras rojas a través de maquinaria desconocida. El agua rociaba de tuberías rotas. La cubierta estaba inclinada en un ángulo. El submarino se estaba inundando. Hayes podía oír el torrente de agua de mar en algún lugar abajo. Los alemanes habían abierto las válvulas marinas antes de abandonar el barco. Tenía minutos, tal vez menos, antes de que el barco se hundiera. Sus hombres se dispersaron por los compartimentos. Uno encontró la válvula del filtro marino, una tubería grande que permitía que el agua del océano inundara la sentina. La cubierta había sido removida y tirada a un lado. La localizó cerca y la atornilló de vuelta en su lugar. La inundación se ralentizó. Otros buscaron cargas de demolición. Encontraron 13 por todo el submarino, colocadas en la sala de máquinas, los compartimentos de torpedos, los espacios de control. Cada una tenía que ser localizada, examinada y desactivada. Las cargas tenían temporizadores. Algunas estaban programadas para detonar en minutos. El equipo de Hayes trabajó en casi total oscuridad, arrastrándose a través de agua aceitosa, rastreando tuberías y cables desconocidos. Tiraron cables, quitaron detonadores, sellaron válvulas y escotillas. El submarino continuó asentándose por la popa, su cubierta de popa ya sumergida. Arriba de ellos, el submarino que daba vueltas representaba un nuevo peligro. Sin dirección, el U-Boot giró hacia el propio Pillsbury. Morrison tuvo que maniobrar su barco para evitar la colisión. El bote ballena que había entregado al equipo de Hayes fue aplastado entre los dos cascos. 3 de los compartimentos del Pillsbury se inundaron por el impacto, pero el grupo de abordaje permaneció a bordo del submarino. Habían detenido el hundimiento. El U-Boot estaba herido, pero no se estaba hundiendo. A las 11:30 de la mañana, un segundo grupo de abordaje llegó del Guadalcanal, liderado por el comandante William Carter, el ingeniero jefe del portaaviones. Encontró a los hombres de Hayes todavía trabajando en los compartimentos inundados, todavía sacando cargas de demolición de rincones ocultos. Habían capturado un submarino alemán. Ahora tenían que mantenerlo a flote. El comandante Carter se arrastró por los compartimentos inundados durante horas. Era ingeniero de marina mercante antes de la guerra, experimentado con sistemas de barcos y maquinaria, pero nunca había estado dentro de un submarino alemán. Ningún estadounidense lo había hecho. El U-Boot, tipo 9, era más grande de lo que esperaba, más de 250 pies de largo. 11 compartimentos conectados por escotillas estancas. El diseño era extranjero, las etiquetas en alemán, el equipo desconocido. Carter rastreó tuberías a mano, siguiéndolas a través del agua de sentina aceitosa, hasta que entendió cómo se conectaban los sistemas del submarino. La popa ya estaba bajo el agua. El daño de las cargas de profundidad había agrietado tuberías y roto tanques en toda la sección de popa. El agua de mar continuaba filtrándose a través de docenas de pequeñas fugas. Si no podían detener la inundación, el submarino se hundiría en horas. Carter organizó el esfuerzo de salvamento. Dirigió a los hombres a válvulas específicas. Identificó qué bombas aún funcionaban
Improvisó conexiones entre compartimentos para redirigir el flujo de agua. Lentamente, la inundación se estabilizó. Mientras Carter trabajaba en mantener el submarino a flote, el equipo de Hayes recolectó materiales de inteligencia. Encontraron 2 máquinas de cifrado Enigma intactas, completas con sus rotores de codificación. Reunieron pilas de libros de códigos, documentos de señales y órdenes operacionales. Localizaron cartas que mostraban zonas de patrulla de U-Boot a través del Atlántico. 900 libras de documentos navales alemanes clasificados. El botín era extraordinario. Los descifradores de códigos aliados en Bletchley Park, en Gran Bretaña, habían estado trabajando para descifrar las comunicaciones navales alemanas durante años. Habían logrado éxito parcial, pero los alemanes cambiaban regularmente sus configuraciones de cifrado. Libros de códigos frescos y una máquina Enigma intacta podían desbloquear meses de mensajes interceptados. Pero había más. En la sala de torpedos delantera, los equipos de salvamento encontraron 2 torpedos de rastreo acústico. Los alemanes los llamaban Soundkönig. Los aliados habían oído rumores de estas armas, pero nunca habían examinado una. Los torpedos usaban sonido para rastrear sus objetivos, dirigiéndose hacia el ruido de hélice de los barcos aliados. Entender cómo funcionaban podía salvar cientos de vidas. El capitán Gallery enfrentó un problema inmediato. Su grupo de tareas ahora era responsable de un submarino enemigo capturado a 150 millas de la costa africana. El U-Boot no podía moverse bajo su propio poder. Apenas se mantenía a flote. Y 3.000 marineros estadounidenses acababan de presenciar su captura. Si los alemanes se enteraban de que el U-505 había sido tomado intacto, cambiarían sus códigos inmediatamente. Cada ventaja ganada de los materiales capturados desaparecería. Toda la operación no valdría nada. Gallery ordenó secreto absoluto, sin transmisiones de radio sobre la captura, sin registros escritos en los diarios de los barcos. Los prisioneros alemanes, 58 hombres, incluido su capitán herido, fueron confinados bajo cubierta en el Guadalcanal, prohibidos de hablar con nadie. Luego Gallery recibió nuevas órdenes de Washington. El plan original había sido remolcar el submarino a Casablanca. Ahora se le ordenaba llevarlo a Bermudas en su lugar. 2.500 millas a través del Atlántico abierto. El tiempo era crítico. Las fuerzas aliadas estaban a punto de invadir Normandía. El día D estaba programado para el 5 de junio, empujado al 6 de junio debido al clima. Si la inteligencia alemana descubría que sus códigos habían sido comprometidos días antes de la invasión anfibia más grande de la historia, las consecuencias podrían ser catastróficas. El Pillsbury intentó tomar el submarino bajo remolque, pero la colisión durante la captura había dañado su casco. 3 compartimentos estaban inundados. No podía mantener la tensión. El propio Guadalcanal aparejó una línea de remolque desde el portaaviones hasta el U-Boot y comenzó el lento viaje al norte. El viaje tomó 15 días. Las tormentas amenazaron con inundar el submarino anegado. Las tripulaciones de salvamento permanecieron a bordo las 24 horas, bombeando agua y monitoreando fugas. El remolcador de flota USS Abnaki eventualmente tomó el control de las tareas de remolque, pero el peligro nunca disminuyó. El 19 de junio, el grupo de tareas entró en la bahía de Port Royal, Bermudas. El U-Boot fue inmediatamente escondido en un rincón remoto de la base naval. Fue repintado para disfrazar sus orígenes alemanes y se le dio una nueva designación, USS Nemo. Los 58 prisioneros alemanes fueron transferidos a un campo secreto en Luisiana. Se negó el acceso a la Cruz Roja. Sus familias en Alemania recibieron notificaciones de que estaban desaparecidos, presuntamente muertos. No aprenderían la verdad hasta 1947. El almirante Ernest King, comandante en jefe de la flota de los Estados Unidos, revisó el botín de inteligencia. Solo los libros de códigos eran invaluables. Pero King tenía otra preocupación. Gallery había tomado un riesgo enorme. Si la captura hubiera fallado,
Si los alemanes hubieran aprendido que sus códigos estaban comprometidos, el daño a las operaciones aliadas podría haber sido incalculable. La respuesta del almirante fue medida. Gallery recibiría la Legión del Mérito, pero también recibiría una advertencia privada. El secreto tenía que mantenerse. Si no lo hacía, habría consecuencias. La Marina alemana nunca supo qué pasó con el U-505. El almirante Karl Dönitz, comandante de la flota de U-Boot, recibió la transmisión final del submarino el 3 de junio. Reportó su posición frente a la costa africana e indicó que estaba regresando a la base en Lorient, Francia. Después del 4 de junio, silencio. Esto no era inusual. Los U-Boots desaparecían constantemente en 1944. Los grupos cazadores, asesinos aliados y aviones de largo alcance habían convertido el Atlántico en un campo de exterminio para los submarinos alemanes. Dönitz asumió que el U-505 había sido hundido por cargas de profundidad o ataque aéreo, como cientos de otros antes de él. No ordenó cambios en los códigos alemanes. No emitió advertencias sobre comunicaciones comprometidas. La Kriegsmarine continuó usando las mismas configuraciones Enigma, los mismos procedimientos de cifrado, los mismos protocolos operacionales. El secreto se mantuvo. 3.000 marineros estadounidenses que habían presenciado la captura no dijeron nada. No escribieron cartas a casa describiendo lo que habían visto. No hicieron menciones en diarios personales. El capitán Gallery había explicado las apuestas durante el viaje a Bermudas. Si la palabra llegaba a los alemanes, el valor de inteligencia sería destruido. Los marineros y soldados aliados morirían por charla suelta. Los hombres entendieron. No ocurrió ni una sola violación. En Bletchley Park, en Inglaterra, los descifradores de códigos británicos recibieron los materiales capturados en semanas. La máquina Enigma y sus rotores confirmaron su comprensión de los métodos de cifrado alemanes. Los libros de códigos proporcionaron configuraciones válidas durante el verano de 1944. Las transmisiones de U-Boot interceptadas que habían sido galimatías de repente se volvieron legibles. La inteligencia reveló posiciones de submarinos alemanes a través del Atlántico. Expuso patrones de patrulla y estrategias de ataque. Identificó rutas de suministro y puntos de encuentro. Los comandantes de convoy aliados ajustaron sus cursos para evitar concentraciones conocidas de U-Boot. Los grupos cazadores asesinos recibieron coordenadas precisas para sus objetivos. Los torpedos de rastreo acústico demostraron ser igualmente valiosos. Los ingenieros estadounidenses en el Laboratorio de Artillería Naval en Washington desarmaron las armas Zaun-König y analizaron cada componente. Descubrieron que los torpedos rastreaban el ruido de cavitación creado por las hélices de los barcos. En meses, la Marina desarrolló contramedidas. Los barcos comenzaron a remolcar generadores de ruido llamados Foxers, señuelos que producían sonidos de cavitación más fuertes que los propios barcos. Los torpedos perseguían los señuelos en lugar de sus objetivos previstos. Los comandantes de U-Boot alemanes notaron el cambio. Sus torpedos acústicos, que habían estado devastando a las escoltas aliadas, de repente fallaban con frecuencia alarmante. Reportaron los fallos al cuartel general. Dönitz sospechó que los aliados habían desarrollado alguna forma de contramedida, pero nunca la conectó con el U-505. Asumió que la tecnología había sido capturada de un torpedo que no detonó, no de un submarino tomado intacto. La guerra en el Atlántico continuó durante el verano y otoño de 1944. Las pérdidas de U-Boot aumentaron. Nuevos submarinos salieron de los astilleros alemanes equipados con snorkels, dispositivos que les permitían correr sus motores diésel mientras estaban sumergidos. La tecnología extendió su resistencia bajo el agua y los hizo más difíciles de detectar, pero los aliados tenían los códigos. Sabían a dónde iban los nuevos submarinos antes de que llegaran. Los grupos cazadores asesinos los interceptaron en medio del océano. Los aviones los atraparon durante tránsitos de superficie.
La batalla del Atlántico, que había amenazado con estrangular las líneas de suministro de Gran Bretaña durante 4 años, estaba efectivamente ganada. El Pillsbury regresó a operaciones después de reparaciones en Norfolk. La colisión con el U-505 había dañado 3 compartimentos, pero las tripulaciones del astillero la restauraron en semanas. Para finales del verano, estaba de vuelta en patrulla con el grupo de tareas 22.3. El grupo cazador asesino continuó barriendo el Atlántico durante el otoño. No encontraron submarinos. La actividad de U-Boot alemana había colapsado en el Océano Central. Los pocos barcos aún operando se aferraban a la costa europea o acechaban en aguas distantes donde la cobertura aérea aliada era delgada. La guerra en Europa se acercaba a su fin. Para abril de 1945, los ejércitos aliados habían cruzado el Rin y estaban conduciendo hacia Alemania. Las fuerzas soviéticas cerraron sobre Berlín desde el este. El Reich de Hitler estaba colapsando, pero la guerra de U-Boot no había terminado. El Comando Naval Alemán tenía una operación final planeada. Un grupo de submarinos equipados con la última tecnología cruzaría el Atlántico y golpearía la costa estadounidense. La misión era desesperada. Un último intento de probar que Alemania todavía podía amenazar la patria enemiga. El 8 de abril de 1945, el Pillsbury zarpó de Norfolk como parte de un nuevo grupo de tareas. Su misión era interceptar los submarinos entrantes antes de que alcanzaran aguas estadounidenses. La operación se llamaba Teardrop. La operación Teardrop nació del miedo. La inteligencia aliada había detectado un grupo de submarinos alemanes dirigiéndose al oeste a través del Atlántico a principios de abril de 1945. Los barcos eran submarinos de largo alcance tipo 9, capaces de alcanzar la costa estadounidense. Pero lo que alarmaba a los planificadores navales era la carga que podrían estar llevando. Habían circulado rumores durante meses sobre planes alemanes para lanzar bombas voladoras V-1 o cohetes V-2 desde plataformas submarinas. Las armas habían devastado Londres. Un solo V-2 golpeando Nueva York o Washington podría matar a miles. La inteligencia estadounidense no podía confirmar si los submarinos que se acercaban llevaban tales armas, pero tampoco podían descartarlo. La Marina reunió 2 fuerzas de barrera para interceptar los barcos entrantes. El grupo de tareas 22.7 incluía los portaaviones de escolta Bogue y Kor, junto con más de una docena de escoltas de destructores. El Pillsbury fue asignado a la pantalla. La barrera se extendía a través de los enfoques del Atlántico Occidental, una red de barcos y aviones diseñada para atrapar cualquier submarino que intentara alcanzar aguas estadounidenses. Durante 2 semanas, el grupo de tareas patrulló en niebla cambiante y mares pesados. Los aviones volaron búsquedas constantes. Los operadores de sonar escucharon contactos. Los submarinos estaban allá afuera en algún lugar, corriendo silenciosos bajo las olas grises. El 16 de abril, la barrera anotó sus primeras eliminaciones. Las escoltas de destructores localizaron el U-1235 y el U-880 en horas una de la otra. Las cargas de profundidad enviaron a ambos al fondo. 6 días después, aviones y barcos de superficie destruyeron el U-518, 3 submarinos abajo. La barrera estaba funcionando, pero los alemanes seguían viniendo. En la mañana del 24 de abril, el USS Frederick C. Davis estaba patrullando 650 millas al noroeste de las Azores. A las 8:29 de la mañana, su operador de sonar reportó contacto. El rango era de 2.000 yardas. Un submarino estaba intentando deslizarse a través de la barrera. El Frederick C. Davis maniobró para atacar. El contacto se desvaneció, perdido en su propia estela. Su oficial de cubierta ordenó un giro brusco para relocalizar el objetivo. A las 8:39 de la mañana, con el submarino a solo 650 yardas, un torpedo golpeó su costado de babor. El arma de rastreo acústico detonó en la sala de máquinas delantera. La explosión partió la escolta de destructores por la mitad.
Su sección de proa se hundió inmediatamente. Su popa flotó durante 5 minutos mientras los sobrevivientes se apresuraban al agua. 115 hombres murieron. Solo 77 fueron rescatados. El Frederick C. Davis fue el último buque de guerra estadounidense hundido por acción enemiga en el Atlántico. El submarino que lo mató era el U-546, comandado por Capitán Lieutenant Paul Just. Se había deslizado a través de la barrera sin ser detectado. Disparó su torpedo a quemarropa y ahora se sumergió profundamente para escapar. El Pillsbury estaba a 12 millas cuando llegó la llamada de socorro. Morrison ordenó velocidad máxima. En 1 hora, 8 escoltas de destructores habían convergido en el punto de referencia. El Flaherty llegó primero e hizo contacto de sonar a las 9:23 de la mañana. Atacó con cargas de profundidad. El contacto se desvaneció. La cacería duró 10 horas. El U-546 se sumergió a 600 pies y corrió silencioso. Las escoltas de destructores se extendieron por el área de búsqueda, sus haces de sonar sondeando las profundidades. El contacto iba y venía. El submarino maniobraba constantemente, usando capas térmicas y sus silenciosos motores eléctricos para evadir la detección. El Pillsbury dio vueltas al perímetro mientras el Flaherty coordinaba los ataques. El Chatelain, Nancer, Varian, Hubbard, Jansen y Keith se unieron a la persecución. Lanzaron cargas de profundidad en patrones superpuestos. Dispararon salvos Hedgehog a posiciones sospechadas. Cada ataque forzó al U-546 más profundo, pero se negó a emerger. Para la tarde, las baterías del submarino estaban casi agotadas. Había estado sumergido durante 8 horas. Su aire estaba viciado. Su tripulación estaba exhausta. A las 7:43 de la tarde, después de un ataque Hedgehog final del Flaherty, el U-546 sopló sus tanques y rompió la superficie. Las escoltas de destructores abrieron fuego inmediatamente. El capitán del U-546 ordenó lanzar 2 torpedos al Flaherty como acto final de desafío. Ambos fallaron. El fuego de ametralladora barrió la cubierta del submarino. La tripulación alemana abandonó el barco. 33 sobrevivientes fueron sacados del agua, incluido el capitán Lieutenant Just. Fue llevado a bordo del portaaviones de escolta Bogue para interrogatorio. La Marina necesitaba saber una cosa. ¿Había más submarinos llevando armas secretas? Just tenía la respuesta. El interrogatorio del capitán Lieutenant Paul Just duró días. Los oficiales de inteligencia de la Marina lo presionaron sobre armas secretas, cohetes lanzados desde submarinos, planes para atacar ciudades estadounidenses. Just respondió a sus preguntas. No había armas B a bordo de los submarinos alemanes. Nunca las había habido. Los barcos que cruzaban el Atlántico llevaban torpedos estándar y nada más. La misión era un ataque convencional final, un gesto desesperado de una marina moribunda. El temido asalto de cohetes en la patria estadounidense era un fantasma. La operación Teardrop había tenido éxito. Las fuerzas de barrera habían destruido 5 de los 7 submarinos enviados contra Estados Unidos. El U-546 fue el último. Los 2 barcos restantes se rindieron cuando Alemania capituló el 8 de mayo de 1945. El Pillsbury estuvo presente para esa rendición también. Ella y su barco hermano Pope escoltaron el U-8588 desde el medio del Atlántico hasta Cape May, Nueva Jersey, después de colocar una tripulación de premio a bordo. La guerra en el Atlántico había terminado. El recuento final reveló la escala de la contribución del Pillsbury. En 13 meses de operaciones de combate, la pequeña escolta de destructores había participado en la destrucción de 2 submarinos alemanes y la captura de un tercero. Ningún otro buque de guerra estadounidense podía reclamar tal récord. El U-515 había sido uno de los U-Boots más exitosos en la marina alemana. Su comandante, Werner Henke, había hundido 25 barcos aliados totalizando más de 150,000 toneladas.
Las cargas de profundidad del Pillsbury la habían forzado a la superficie en abril de 1944. El U-505 fue el único submarino alemán capturado por fuerzas estadounidenses durante toda la guerra. Los materiales de inteligencia recuperados de su casco habían proporcionado meses de información sobre operaciones navales alemanas. La máquina Enigma y los libros de códigos habían permitido a los criptógrafos aliados leer comunicaciones enemigas durante el verano crítico de 1944, cuando la invasión de Normandía pendía en la balanza. El U-546 fue el último submarino alemán en hundir un buque de guerra estadounidense. El Pillsbury se había unido a la cacería de 10 horas que la llevó a la superficie y terminó su amenaza. La Marina reconoció el logro con su honor de unidad más alto. El Grupo de Tareas 22.3 recibió la citación de unidad presidencial por la captura del U-505. La citación elogió el ataque coordinado, la rápida acción de abordaje y la exitosa preservación de materiales de inteligencia invaluables. El teniente Robert Hayes recibió la medalla de honor por liderar el grupo de abordaje al submarino que daba vueltas. Su citación describió cómo se había lanzado a través de la escotilla de la torre de mando, completamente consciente de que el U-boot podría hundirse o explotar en cualquier momento. Había arriesgado su vida más allá del llamado del deber. Fue la única medalla de honor otorgada a un marinero de la Marina en todo el teatro atlántico de la Segunda Guerra Mundial. 2 miembros del grupo de abordaje de Hayes, el operador de radio de segunda clase James Mitchell y el torpedero de tercera clase Charles Peterson, recibieron la Cruz de la Marina. Los abordadores restantes recibieron estrellas de plata. El capitán Daniel Gallery recibió la Legión del Mérito, pero el reconocimiento vino con una sombra. El almirante King había dejado claro que el secreto que rodeaba al U-505 tenía que mantenerse hasta que terminara la guerra. Gallery había tomado un riesgo enorme. Si la captura se hubiera revelado prematuramente, si los alemanes hubieran cambiado sus códigos antes del día D, las consecuencias podrían haber alterado el curso de la invasión. King respetaba la audacia de Gallery, pero nunca perdonó completamente el peligro que había creado. El submarino capturado permaneció escondido en Bermudas hasta que Alemania se rindió. Luego, la Marina la puso en uso una última vez. Repintado y restaurado, el U-505 recorrió puertos estadounidenses como parte del séptimo impulso de bonos de guerra. Los ciudadanos que compraron bonos podían subir a bordo y caminar por los compartimentos donde Hayes y sus hombres habían luchado para mantenerla a flote. El impulso de bonos recaudó millones. El público finalmente aprendió la historia que 3,000 marineros habían mantenido en secreto durante casi un año. Después de la guerra, la Marina no tenía más uso para el submarino. Se hicieron planes para remolcarla al mar y hundirla con fuego de artillería. Un objetivo para práctica de artillería. Desaparecería bajo el Atlántico como los cientos de otros U-boats destruidos durante la guerra. Pero Gallery tenía otras ideas. El submarino que sus hombres habían arriesgado sus vidas para capturar merecía un destino diferente. El contraalmirante Daniel Gallery, como se había convertido después de la guerra, lanzó una campaña para salvar el U-505. Contactó a líderes cívicos en Chicago, su ciudad natal. Propuso que el submarino fuera transportado a la ciudad y exhibido como un memorial permanente a la batalla del Atlántico. El Museo de Ciencia e Industria aceptó albergar la exhibición, pero llevar el submarino a Chicago requería mover un buque de 750 toneladas desde el Océano Atlántico hasta la orilla del lago Michigan. El viaje cubriría más de 1,000 millas, mucho de ello por tierra. En 1954, los ingenieros flotaron el U-505 por la costa atlántica, a través del Golfo de México, y subiendo el sistema del río Mississippi hasta Chicago. La etapa final requirió arrastrar el submarino a través de calles de la ciudad en rodillos construidos especialmente. Miles de habitantes de Chicago se alinearon en la ruta para ver al U-boot alemán arrastrarse frente a sus hogares y negocios. El 25 de septiembre de 1954,
El almirante de flota William Halsey dedicó el U-505 como un memorial de guerra permanente. Fue colocado al aire libre en los terrenos del museo donde los visitantes podían subir a bordo y caminar por los mismos compartimentos que Robert Hayes y sus hombres habían entrado una década antes. Hayes mismo nunca vio el memorial. Murió de un ataque al corazón el 17 de septiembre de 1945, solo 3 semanas antes de que estuviera programado recibir la medalla de honor. Tenía 43 años. El presidente Harry Truman presentó la medalla a su viuda, Linda May Hayes, en una ceremonia en la Casa Blanca el mes siguiente. La Marina honró la memoria de Hayes nombrando una escolta de destructores en su honor. El USS Robert Hayes fue comisionado en 1968 y sirvió hasta 1990. Richard Morrison regresó a la vida civil después de la guerra. El teniente comandante que había observado 2 submarinos hundirse y ordenado el abordaje de un tercero, reanudó una existencia tranquila lejos del Atlántico. Como la mayoría de los veteranos de su generación, rara vez habló de lo que había hecho. El propio Pillsbury sirvió hasta 1947 cuando fue descomisionado y colocado en reserva. La Marina lo trajo de vuelta en 1955. Convertido en un barco piquete de radar para servicio de Guerra Fría a lo largo de la barrera atlántica. Patrulló para submarinos soviéticos hasta 1960. Luego fue descomisionado una última vez. Fue vendido para chatarra en 1966. Ningún monumento marca su servicio. Ningún museo exhibe sus artefactos. El barco que participó en la única captura de submarinos por fuerzas estadounidenses desde 1815 existe ahora solo en fotografías y registros oficiales. Pero el U-505 perdura. En 2004, el Museo de Ciencia e Industria completó una renovación importante. El submarino fue movido al interior a una sala de exhibición subterránea con clima controlado. Los visitantes ahora pueden recorrer su interior, preservado casi exactamente como apareció cuando los hombres de Hayes entraron por la escotilla de la torre de mando. La medalla de honor que Hayes nunca vivió para recibir se exhibe junto al submarino. También lo están las máquinas Enigma que su equipo recuperó, los libros de códigos que desbloquearon comunicaciones alemanas, los torpedos acústicos que revelaron secretos enemigos. Más de 30 millones de personas han visitado la exhibición desde 1954. Caminan por la sala de control donde Hayes buscó cargas de demolición. Ven la válvula que Carter cerró para detener la inundación. Se paran en los compartimentos donde 8 marineros estadounidenses salvaron un buque enemigo, hundiéndose a través de coraje y determinación. La captura del U-505 sigue siendo la única vez que la Marina de los Estados Unidos abordó y capturó un buque de guerra enemigo en el mar desde la guerra de 1812. Nunca ha vuelto a suceder. Si esta historia te conmovió de la manera que nos conmovió a nosotros, hazme un favor. Presiona ese botón de me gusta. Cada me gusta le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas. Presiona suscribir y activa las notificaciones. Estamos rescatando historias olvidadas de archivos polvorientos cada día. Historias sobre marineros que saltaron a submarinos hundiéndose y cambiaron el curso de la guerra. Personas reales, heroísmo real. Deja un comentario ahora mismo y dinos, ¿desde dónde estás viendo? ¿Estás viendo desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia? Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo un espectador. Eres parte de mantener vivos estos recuerdos. Dinos tu ubicación. Dinos si alguien en tu familia sirvió en la Marina. Solo haznos saber que estás aquí. Gracias por ver. Y gracias por asegurarte de que Robert Hayes, Richard Morrison y la tripulación del USS Pillsbury no desaparezcan en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados. Y tú estás ayudando a que eso suceda.